Buenas tardes, somos estudiantes de 10º semestre de la Universidad Santo Tomás, sede Villavicencio, Facultad de Contaduría Pública. Vamos a presentar un pequeño video tutorial acerca de un dictamen de auditoría para determinada empresa. Buenas tardes. Para el ejercicio que vamos a realizar del video tutorial sobre dictamen de auditoría vamos a realizar una pequeña definición. El dictamen de auditoría es la opinión que da el auditor al finalizar sobre los estados financieros presentados. Cabe resaltar que estos estados financieros deben estar regidos bajo los principios generalmente aceptados de contabilidad. Tenemos 4 tipos de dictamen de auditoría: con salvedad, sin salvedad, adverso y con abstención de opinión. Bueno, como lo decía anteriormente mi compañera, existen 4 tipos de dictamen. Explicaremos primero el dictamen sin salvedad. Entonces, el dictamen sin salvedad se da cuando los estados financieros son realizados razonablemente y bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados. Existe también el dictamen con salvedad, que se da cuando los estados financieros son elaborados razonablemente, pero que estos no cumplen con los principios de contabilidad generalmente aceptados o pueden haber alguna novedad que afecte a esos estados financieros. Está el dictamen adverso, que es cuando los estados financieros no son realizados razonablemente y además no cumplen con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y por último, encontramos el dictamen de abstención de la opinión. Esto pasa cuando los estados financieros son realizados de forma no razonable y además estos no cumplen con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y adicional a esto, el auditor tiene algunas restricciones por parte de la empresa para que el desarrollo de la auditoría no sea realizada eficientemente. Entrando un poquito en materia, para trabajar este tema de dictamen de auditoría, vamos a realizar un pequeño ejemplo con una empresa donde vamos a trabajar la labor que realiza un auditor para dar su opinión a través de su trabajo y lograr dictaminar el trabajo que él ha realizado. En nuestro caso, la empresa que vamos a tomar es la empresa Festival Limitada. Festival Limitada es una empresa que se dedica a la comercialización y distribución de bebidas. Festival Limitada es una empresa que es contratista del grupo Bavaria S.A. En el caso del trabajo que estamos realizando nosotros, de la auditoría que se le va a realizar a esta empresa, se va a realizar la auditoría de los estados financieros, pero correlacionado al tema relacionado al tema de las obligaciones laborales, y esto hace referencia a la parte de nómina. Festival Limitada maneja una nómina de 90 trabajadores. Esta nómina que Festival realiza la hace en periodos quincenales. De allí nosotros, para no tomar la totalidad de los 90 trabajadores, lo que quisimos hacer, lo que se quiso hacer durante el procedimiento de auditoría, fue tomar un muestreo de estos 90 trabajadores, tomando como finalidad solo 10, para así verificar y comprobar las diferentes evidencias que se lograron tomar en el proceso de auditoría, y de ahí se saca el resultado para poder dar un dictamen. Lo que se quiere comprobar con este trabajo de auditoría es analizar, verificar, comprobar de que lo que se encuentra plasmado con los pagos que se realizan quincenalmente en la nómina sea transparentemente, y que en el proceso de auditoría se pueda dictaminar. Bueno, ya para finalizar el video tutorial, vamos a leer el dictamen del cual resultó de la auditoría que se le realizó a la empresa Festival Limitada. Vamos a encontrar unos requisitos dentro de este dictamen. Entonces empezaremos. El primer requisito es el título del dictamen. Dentro de este se debe expresar claramente cómo es el nombre de este dictamen, cumpliendo así con un requisito que es el de independencia. Entonces el dictamen lo vamos a denominar dictamen del auditor externo. Como segundo paso encontramos el destinatario.
El destinatario es la persona a la cual va dirigida este dictamen o a los usuarios a los cuales les interesa saber sobre este dictamen. En este caso va dirigido al gerente de la empresa, el señor Cristian Ruiz, y a los usuarios terceros que están interesados en la información financiera del Festival Limitada. Como tercer paso, encontramos que hay un párrafo introductorio dentro del cual resaltamos unos puntos claves como son el periodo en el cual comprende la información financiera, el nombre de la empresa y cómo se ha desarrollado la auditoría de los estados financieros. Entonces, este párrafo introductorio lo desarrollamos de la siguiente manera. Dictamen sobre los estados financieros. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la compañía Festival Limitada que comprenden el balance general al 31 de diciembre del 2015 y el estado de resultados, el flujo de efectivo, que les son relativos por el año que terminó en esa fecha, y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas aclaratorias apegadas a los principios generalmente aceptados. Bueno, como cuarto punto encontramos la responsabilidad de la administración por los estados financieros. En esta sección del dictamen vamos a explicar claramente la responsabilidad que tiene la administración al momento de elaborar los estados financieros y bajo qué norma los están desarrollando y si cumplen o no con lo que está establecido en la norma. Aparte de esto, se mira también la información financiera aplicable y el control interno que se tiene también, para permitir que los estados financieros estén libres de representaciones erróneas y de importancia relativa debido al fraude o al error, que esto sería un punto crítico dentro de la información financiera. Entonces, el que se ha desarrollado dentro de la empresa lo leeré a continuación. Dice: la administración es responsable de la reparación y presentación razonable de estados financieros de acuerdo con las normas internacionales de información financiera y del control interno que la administración determinó necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores significativos debido a fraude o error. Esta es una pequeña representación de la sección de la responsabilidad de la administración para los estados financieros. Continuamos con nuestro quinto paso, en la responsabilidad del auditor. Dentro de este dictamen, el auditor debe aclarar cuál es su responsabilidad al expresar una opinión sobre los estados financieros con base en la auditoría, exponiendo cómo desarrolló esta auditoría y cómo se apoyó en las normas internacionales de auditoría, las cuales requirieron que el auditor hubiese desarrollado la auditoría de acuerdo a los principios éticos y razonables, asimismo planeando esta auditoría para obtener una seguridad razonable sobre los estados financieros, que estos estuvieran libres de error, porque es lo que siempre se va a buscar. Entonces, la redacción de esta sección nos dice: nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra auditoría, la cual fue realizada de acuerdo con las normas internacionales de auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos con requerimientos éticos, así como que planifiquemos y llevemos a cabo la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores significativos. Bueno, como sexto paso dentro de nuestro dictamen encontramos la opinión del auditor. Es una de las secciones más importantes dentro del dictamen, y esta consiste en que el auditor expresa su opinión basado en la evidencia que ha recolectado y en cuanto a un criterio basado en su conocimiento. Dentro de la opinión que nosotros logramos redactar para presentar en el dictamen, tenemos la siguiente: en nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes la situación financiera de la compañía Festival Limitada al 31 de diciembre del 2015 y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con las normas internacionales de información financiera. No obstante, por eso decidimos dar una opinión sin salvedad, porque vemos que la información financiera es razonable y está acogida a los marcos conceptuales establecidos. Como séptimo paso,
tenemos las otras responsabilidades de informar, que es cuando el auditor tiene, además de la responsabilidad de dictaminar sobre los estados financieros, la de informar sobre los mismos. Deberá hacerlo en un subtítulo aparte denominado Informe sobre requisitos legales y normativos. Bueno, como últimos 3 requisitos, encontramos la firma del auditor, que esta se realiza al final del informe de auditoría, en el que el auditor certifica que ya ha terminado el dictamen y el proceso de auditoría. Luego encontramos la fecha del dictamen de auditoría, que se establece después de que el auditor haya obtenido suficiente y apropiada evidencia para la realización del informe de auditoría. Y por último encontramos la dirección del auditor, que es el lugar de jurisdicción donde el auditor ejerce la práctica de auditoría que se está realizando dentro de la empresa, en nuestro caso Festival Limitada. Bueno muchachos, acá finalizamos nuestro video tutorial sobre el dictamen de auditoría. Esperamos que les haya servido esta información. Gracias.